Emociones en equilibrio. Mi nombre es Alex, tengo 21 años y estoy perdido en el alcohol. De verdad he intentado dejar de beber, pero esta obsesión no me deja. Todos me han abandonado, mi familia, mis amigos. Ya no puedo más, ya no puedo más. En Alcohólicos Anónimos no te regañamos, no te juzgamos. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario o el lugar en que nos hagas el favor de verlos y escucharlos. Yo soy Juan Carlos Martínez, consejero en adicciones. Estamos en Emociones en Equilibrio. Una disculpa, vengo del dentista y bueno, hay que seguir las directrices y las normativas de nuestros médicos, ¿no? Pero estamos muy contentos porque estamos en nuestro segundo programa de esta tercera temporada. Y además yo estoy muy, muy contento, orgulloso, porque yo colaboré en esta institución de donde ella también colabora. Te voy a platicar un poquito quién es ella. Ella es Linda Marisol Mondragón Amezcua. Ella es licenciada en Psicología Clínica, es consejera en adicciones, terapeuta en constelaciones familiares con Bert Hellinger, diplomados, tiene logoterapia en enfoque psicológico del tratamiento de AA 12 y 12, tanatología y aparte atención infantil. Y yo creo que es bien importante esta última parte, te voy a comentar. Acabo de inscribirme a un curso donde ya están recomendándonos cómo ver adicciones con niños. O sea, hay niños de quinto año, sexto año, estamos hablando de 10, 11 años, que ya están consumiendo, ¿no? Es muy triste. Y bueno, te platico, ella actualmente colabora en el staff terapéutico de la Quinta Santa María, que para muchos en el medio de las adicciones es muy reconocida, porque aparte de que está certificada, deja de que esté certificada, ¿no? Ella tiene la Quinta tiene un reconocimiento del Latin America Quality Institute, que está reconocida como uno de los mejores centros de recuperación en adicciones a nivel Latinoamérica. Y eso es bien importante. Bueno, con toda esta entrada, Linda, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Juan, muy buenas tardes. Bueno, para que te presentes. Hola, Juan, muy buenas tardes y a toda tu audiencia. Gracias. Por vernos. Pues sí, efectivamente estoy colaborando ahorita en la Quinta Santa María como terapeuta en adicciones. Y fíjate que comentaba yo un poquito que yo llego aquí a la Quinta Santa María por un azar de casualidad, ¿no? Estaban solicitando y pues me presenté y pues afortunadamente obtuve el puesto. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, ¿qué onda? ¿Quién es Linda? ¿Por qué decide estudiar psicología? ¿Por qué se va por el lado de la consejería en adicciones y todo eso? ¿Qué te parece? Muy bien, pues mira, pues te cuento, mira, en mi familia había casos de personas con adicciones y pues yo no era la excepción, ¿no? Al final, pues todos teníamos una correlación ahí y aunque yo ya tenía un contacto con AA, pues siempre fue como muy incrédula, ¿no? Ay, yo creo que estos alcohólicos no tienen la razón. Hasta mi segundo proceso de rehabilitación, que decido quedarme. Y bien, pues como muchas veces lo maneja el programa, pues solamente se puede hacer a base de que uno lo tiene que perder todo, ¿no? Y ese fue mi caso. Yo tuve que perder a mi familia, yo tuve que perder el trabajo, tuve que perder hasta el lugar en donde yo vivía para tomar la decisión de cambiar mi vida. Y la verdad es que no fue nada sencillo, fue muy complicado, ¿no? Porque existen un montón de cosas que nosotros como pacientes adictos no entendemos. La primera es creer o aceptar que en realidad tenemos un problema. Esto cuesta un montón de trabajo poder reconocerlo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, bueno, pues me quedo en este grupo alrededor de 4 años y entonces ahí mismo el padrino me sugiere empezar a estudiar. Yo la verdad ni quería, yo decía, no, yo la verdad necesito otra cosa. Yo me dedico al pollo, yo no tengo nada que hacer con esto, ¿no? Bueno, pero pues sí. Me insisten
Y pues yo acepto, la verdad es que tampoco era como que tuviera muchas opciones. Y bueno, empiezo a estudiar psicología clínica y me doy cuenta de que me apasiona pues esta parte de la psicología, ¿no? Y más por mi problema personal, ¿no? Y bueno, pues de ahí me arranco y empiezo a estudiar varios enfoques. Estuve también viendo varias veces el diplomado de terapia infantil. Como te mencioné, tuve que perder a mi familia y una de las cosas que yo quería rehacer, volver a constituir, era recuperarlos, ¿no? Entonces, Claro. pues me enfoco en eso. Ok, fíjate que esto nos da pie al tema que me encanta. Te voy a platicar algo. Yo tuve la gran fortuna y al mismo tiempo me sentí muy intrigado por lo que te voy a comentar. Yo tuve la oportunidad de que de las primeras constelaciones que hizo Bert Hellinger, me la hiciera a mí. Por azares del destino, así como tú dices. Y yo no entendí algo, porque al final de cuentas, en lugar de darme así como una esperanza, me dijo, pues es que no hay solución en tu caso, ¿no? Y la única solución es muy complicada y no depende de ti. Me dice, tienen que honrar a los hombres de tu familia. Si no hay honra en los hombres de tu familia, pues no va a haber nada, ¿no? Cierro paréntesis, no le creí nada, lógicamente, y para comprobar esto, tuve que vivir muchos años en este proceso que tú dices, hasta que perdí todo y le entramos. Y bueno, con esto entramos al tema. El tema es el sistema familiar y la correlación con las adicciones. El micrófono es tuyo, Linda. Bendiciones y vamos a ver qué nos vas a platicar. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que es un sistema, ¿no? Se habla mucho de los sistemas familiares, pero poco se entiende. La verdad es que un sistema familiar está compuesto por un montón de partes. Si lo podemos imaginar como un rompecabezas o como un engranaje, todas las piezas dentro de ese engranaje tienen un sentido y un propósito. El propósito de cada una de estas piezas es hacer funcionar algo más. Bueno, pues la propuesta de los sistemas familiares es simplemente eso, ¿no? Algo se tiene que tomar del ambiente y regresarlo. Yo a veces aquí en la quinta les pongo un ejemplo, ¿no? Como el de la abejita. La abeja pues va y poliniza las flores, ocupa ese polen, hace miel, produce miel y luego la devuelve al sistema más grande, ¿no? Para que entre todos pues tengamos nos podamos servir de la miel, ¿no? Bueno, en nosotros no es diferente. Nosotros tenemos una función dentro del sistema, ¿sí? Estos sistemas, bueno, el Salvador Minuchin dice que el problema existe o se da cuando hay una inadecuada comunicación entre los subsistemas. En primer lugar, el padre y la madre son pareja. A su vez, son mamás y papás de los hijos. Y estos hijos, a su vez, tienen una relación de hermanos, ¿vale? Se les llama subsistemas a la forma en la que ellos se relacionan. Bien. Okay. El problema radica principalmente en eso, en la inadecuada comunicación y relación con este sistema. ¿Qué pasa? Mira, pasa que nosotros también tenemos algo que se llama sistema de creencias. Este sistema de creencias está lleno de hábitos, creencias, costumbres, lenguajes, formas, modos, ¿no? Que tienen un impacto profundo en nosotros mismos. ¿Cómo es? Muy sencillo. Mira, yo les digo, para entender cómo es el sistema de creencias, tendríamos que analizarlo profundamente. Mira, si tu mamá te ve que estás haciendo una travesura, ¿qué va a decir? Estate en paz, estate quieto. Pero si dentro de esa travesura tú rompes algo y tú observas que se quita la chancla, tiene un significado. ¿Cuál es? Me va a dar. Te va a dar, ¿no? Pero si además te echas a correr, ¿qué quiere decir? Me va a ir peor. Me va a ir peor, exactamente, ¿no? Estos movimientos parecieran que son algo común, pero en realidad no. Tienen un significado muy, muy profundo para nosotros como convivientes dentro de ese sistema.
Dentro de ese mismo sistema también existe algo que se llaman las alianzas o la complicidad familiar. De hecho, las familias tienen muchos secretos, ¿no? Todas las familias tienen secretos, cosas que no se atreven a decir, ¿no? O temas que en realidad se vuelven tan delicados que no se quieren expresar. Bueno, pero ante esos tabús, temas, ¿no? así es, y ante esos temas, muchas veces el sistema permanece en silencio. ¿Sí? ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo, vaya. Y además, estaba yo pensando en lo que tú estabas hablando, que todo esto no nada más afecta a las adicciones, o sea, hay una relación con la realidad que están viviendo ahorita todos, ¿no? O sea, mi relación familiar y mi relación con mis hijos, o sea, mi relación de pareja, mi relación con mis hijos, está totalmente enraizada en lo que acabas de decir. En algunos se desarrolla adicciones, aquí aclaramos, adicciones no nada más es alcohol o drogas, hay adicciones a muchas cosas, al sexo, al juego, a las compras. De hecho, yo creo que la codependencia es una adicción al control. Así es. Y bueno, ok, ya entendimos la base. Continúa, por favor. Bueno, pues además dentro de estos silencios familiares existen otras cosas que se llaman implicaciones. Quiere decir que, vamos, nosotros no nos ponemos tan de acuerdo a la primera. Quiere decir que hubo un montón de lenguaje que nos obligaba a permanecer callados frente a una situación. Te pongo un ejemplo muy burdo. Mira, por ejemplo, dentro de la familia te dicen que no robes o que no mientas, que eso es malo. Pero a lo mejor se los llevan al súper y papá, mamá o alguien que se esté haciendo cargo del infante en ese momento toma las cosas, ¿no? Y se las roba. Pero entonces el lenguaje te dijo que no lo hicieras, pero vicariamente te dijo que sí se podía hacer. Este sistema es muy complejo porque está lleno de contradicciones. Totalmente de acuerdo. ¿No? Por un lado te dice qué tienes que hacer y por el otro lado te dice qué no tienes que hacer. Y también están los permisos que te tienes que dar. Ay, ahorita que dijiste eso, mira, fíjate, yo fui al súper hace como 15 días y vi que un papá abrió unos chetos y se los dio al niño y le dijo, ahorita que acabemos guardamos la bolsita y con eso pagamos. Esa era su intención. Yo creo que quería calmar la ansiedad de chavo. Pero cuando salimos, yo me olvidé del detalle, cuando salimos el niño le dice, papá, no pagamos los chetos, nos los robamos. Como con un acto de complicidad con el papá, pero tampoco vi que el papá se regresara a decir, ¿qué cree, señorita? Pasó esto, cóbremelos, ¿no? Y así se quedó. Yo creo que este ejemplo complementa el ejemplo que acabas de decir tú, ¿no? Así es, exactamente. Pero además existe otra acción que aunque no fue verbalizada, está como, vamos a decirlo así, como aceptando, ¿no? O sea, ya le dijo el niño, te lo robaste, pero el papá tampoco se regresó a pagarlos y entonces ya se hizo como, ya no se conectó lo que tenía que haber hecho. Si yo le estaba diciendo lo que teníamos que pagar y no pagué, ya entendimos otra cosa. Puedo guardarlos, puedo fingir que no pasó nada y me los llevo sin mayor problema. Puedo reconocer que me los robé, pero no hay consecuencia clara. Es correcto. Así es. Es correcto. Entonces, bueno, pues así como este lenguaje, hay un montón de cosas que nosotros no entendemos de manera verbal. De hecho, nosotros aprendemos más conforme lo que vemos. Y entonces... te iba a decir, además, todo este tipo de situaciones no quedan guardadas conscientemente, que es uno de los grandes problemas. Se quedan guardadas inconscientemente y hacen su labor sin que yo me dé cuenta. Así y entonces cuando te preguntan, oye, ¿y cómo fue tu niñez? Yo fui feliz. Bien padre. O fui infeliz porque me quedó grabado 2 o 3 acciones que no fueron buenas. Ajá. Pero esa no es la realidad. La realidad tendríamos que analizar qué pasó en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Tendríamos que ver tiempos, momentos, significados.
un montón de cosas que se tienen que desarrollar para poder entender el momento y darle una explicación adecuada o un correcto uso del lenguaje. Fíjate que el doctor Miguel Ruiz escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. En este libro, él explica que la forma en la que nos comunicamos es como un campo fértil, en donde se le van plantando ciertas semillitas. Y dice que conforme preparemos el terreno, esas semillitas pueden florecer. Cualquier tipo de idea. Imagínate que si el terreno está preparado para que te digan que eres tonto, que no sirves y demás, cualquier persona que haga un comentario referente a ese defecto, tú lo vas a asumir y por tanto lo vas a crear una nueva realidad conforme a lo que tú entendiste. ¿Sí me explico? Es correcto. Y entonces, claro, perfectamente. Entonces, imagínate, si dentro de nuestro sistema están premiadas las actitudes, a favor, del beneficio propio, del obtener del sistema, sin esfuerzo, ¿no? Hay familias, hay muchos sistemas, pues, que se dedican, por ejemplo, a la conducta delictiva, y para ellos eso es estar bien. De hecho, para ellos eso es justo y eso es necesario, y tienen un montón de justificaciones para recrear esa dinámica, ¿sí? Imagínate crecer en un ambiente en donde te dicen que esas cosas son las que tienes que hacer y que te van a hacer una persona útil, o te van a dar todas estas cosas cuando tú crezcas. ¿Tú crees que va uno a querer cambiar? No. Por supuesto que no. Lo único que nosotros vamos a poder hacer es replicar la conducta que yo viví. Es correcto. Ok, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, fíjate que una de las situaciones complicadas es de veras entender que lo que me está pasando, o sea, lamentablemente todas las personas que llegan a buscar alguna alternativa de terapia o de internamiento, o buscar ayuda en un psicólogo porque empiezan a sentirse que no son felices, que no avanzan, por lo regular lo hacen hasta que no hay un momento de crisis, algo de impacto, ¿no? Que a veces yo, cuando me pasó a mí, pues yo no quería, pero hoy digo bendita crisis, ¿no? Porque si no hay crisis, si no hay un momento de malestar, ¿cómo podría yo? O sea, yo no voy y me tomo un sal de uvas nada más porque se me ocurre. Yo me tomo un sal de uvas porque tengo un malestar estomacal o comí de más picante o algo, ¿no? Igual aquí, la gente va a buscar ayudas cuando está en un momento de crisis. Pero, llegando la ayuda o llegando el canal por donde se vaya a ir, si vas con un psicólogo, un terapeuta, o te vas por la parte gestal, por donde sea, al principio hay una gran negación. No, a mí no me está pasando esto y mi familia no tiene nada que ver, ¿no? Es el destino, la suerte. Bueno, yo he escuchado, Dios me tiene ojeriza, ¿no? Hay mil situaciones antes de aceptar que esto es verdad y existe, ¿no? Y además, por ejemplo, yo empecé a escuchar palabras que de veras no entendía, ¿no? O sea, ¿cómo? Que yo soy una persona que tiene resentimiento, no, o que yo soy una persona vengativa, no, ¿cómo creer, no? Si yo soy la víctima de todo, ¿no? Exactamente. Deberían hacer una fundación para ayudarme, ¿no? Yo creía que era una excelente persona y que de veras tenía mala suerte en algunas cosas. Ahora, ¿cómo abordas tú este asunto de trabajar con el usuario o tu paciente, en dado caso que no esté internado, y la familia? Porque hoy en día, gracias a Dios, las redes sociales han estado haciendo un poco de conciencia. Si no hay un trabajo de equipo, de veras que va a haber poca efectividad. ¿Qué nos puede regalar con eso, Linda? Mira, la primera parte sería que sería un poco contradictorio y poco elocuente decir que yo llevo a mi enfermo a un lugar de rehabilitación y yo creer que estoy bien.
De hecho, pues es lo que estamos comentando un poquito, ¿no? Mucha de la enfermedad de la adicción se crea y se genera dentro del mismo núcleo familiar, con todos estos lenguajes contradictorios, con todas nuestras conductas y con todas nuestras dependencias. De hecho, algo que se dice, y esto es real, es que el chivo expiatorio es el que se dedica a expiar la adicción familiar. O sea, quiere decir Correcto. que él es el que rebasó el límite. A lo mejor, no sé, él fue el que se alcoholizó, se drogó, pero a lo mejor tengo una mamá, no sé, adicta a las compras, un papá alcohólico, y a lo mejor tengo un hermano sumamente mentiroso, y a lo mejor tengo otro familiar que es, no sé, roba cosas. O sea, toda la enfermedad se representa en una sola persona, en una ¿Es sola. correcto? Así es. Entonces, Que fíjate que muchas veces, espérame, y muchas veces esa persona señalada, juzgada, es el inicio o la entrada o la llave para que haya la posibilidad de que una familia entre a un proceso de recuperación. Adelante, Linda. así es. Fíjate que eso justo te iba a comentar. De hecho, cuando ya levanta la mano el adicto y dicen, bueno, ya voy a intentar cambiar pues mi estilo de vida, pues entonces se puede abrir el panorama para que entonces la familia se integre a grupos de Al-Anon, a grupos de AA, y se haya abierto un poco la posibilidad. De hecho, Ok, era lo que perdón. decíamos, ¿no? Que para que el sistema pueda subsistir, tiene que tomar algo del ambiente y tiene que devolverlo, pero lo más importante es estar abierto. El sistema tiene que estar abierto para sobrevivir. Si el sistema no está abierto, está condenado a perecer. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, si yo pongo agua dentro de un tambo y la tapo, la almaceno, al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar con esa agua? No la voy a Se va poder a consumir. podrir. Así es. Entonces, en el sistema familiar es así. Cuando no están dispuestos a cambiar, cuando quieren mantener las mismas dinámicas, cómplices, no sé, los silencios y tapar muchas cosas, ese sistema termina pudriéndose. Y solo aquel que está dispuesto a abrir un poco la mente, a estar dispuesto al diálogo, a intentar nuevas cosas, digamos que el sistema, bueno, pues medio puede ir sanando, eventualmente y con la disposición que tenga, pero solamente es así. Y no lo digo yo, lo dice Salvador Minuchin, ¿no? Ya había desarrollado su teoría desde hace muchísimos años, pero es así. Algo que también menciona Bert Hellinger es que el sistema tiene un desorden, mucho desorden, ¿no? Hay hijos que son papás de los adictos, hay un desorden completamente en la familia, ¿no? Y entonces dice Bert que entonces, Correcto. si colocamos los órdenes y las personas en orden, entonces el sistema medio puede agarrar un poco el paso, pero mientras continúa el desorden, entonces no. Claro, y acá hay un detalle, yo le llamo el síndrome de la excepción a la regla, ¿no? O sea, toda esposa de adicto cree que de veras ella sí lo ama. Las otras 1500, no, ella sí lo ama, no depende de él, nada más lo ama. Y todas las mamás dicen, no, hay que ayudarlo, pero yo no le resuelvo la vida, ¿no? Y así no. Y entonces la hija que dice, no, mi papá lo odiamos y se casa con uno igual que el papá, ¿no? Todo este asunto de negar lo que está pasando es muy complicado, ¿no? Y pudiéramos decir que es complicado nada más porque es difícil de entender, no, es complicado porque el negar, tú lo sabes, Linda, a mí me ha tocado ver, de veras, familias que se acabaron. O sea, que la mamá dijo, no, los locos son ellos porque son los que se drogan, Al-Anon, que se vaya por allá, y he visto cómo la mamá entierra a los hijos y cuando ya no tiene a quien cuidar, se muere. Así es. Eso me ha tocado verlo muchas veces, ¿no? O sea, esta enfermedad, este asunto de tomar en serio mi relación en el sistema familiar, ¿qué rol tengo yo? ¿Qué rol erróneo he estado haciendo yo? ¿Y cuál es mi orden general? Es muy complicado y doloroso. Porque yo creo que por ahí vamos a esta segunda parte que vamos a tocar es, bueno, me decía, estaba yo viendo una entrevista de Manuel Salmut, que creo que lo has de conocer, experto en adicciones, él es ludópata.
Y decía, ¿cómo te puedes sanar en el mismo entorno que enfermaste? Ese es lo complicado, llegan a un centro de rehabilitación, medio se acomodan, porque aparte 3 meses es poco tiempo, Claro. y entonces llegan a un lugar en donde no hay o no hubo aceptación y recuperación. Más sin embargo, también el adicto no ha creado la conciencia de decir, me arriesgo y dejo todo para irme por mi lado, ¿no? Independizarme. Y de ahí nacen las casas de medio camino. ¿Cómo abordas tú esto con las familias? ¿Cómo lo platican ahí? Mira, normalmente trato yo de comentarles esto a la familia. Generalmente trato de tener esta junta del sistema familiar porque creo que es muy clara. O sea, es muy clara en el momento de decir que si mi familiar tiene un problema de adicción, algo no está funcionando dentro de mi sistema. Pero además, algo también dentro de mi sistema me dice que no lo debo de cambiar. Que así, o sea, nada más que deje de tomar. Incluso el sistema te dice así, ¿no? O sea, nosotros no queremos que deje de ser, solo que beba menos, ¿no? Sí. Que sea bebedor social. O incluso... Sí, como si pagaras un paquete en McDonald's, ¿no? ¿Tiene paquete grande? No, nada más conviértamelo en bebedor social y ya, ¿no? Y ya, nada más. O sea, que sí me pegue, pero poquito, o sea, ¿no? O sea, esas cosas son las que se buscan dentro del sistema. En realidad no quieren la sanación. A mí de manera personal me tocó en algún momento de mi vida que me dijeran, pues tómate una, no te va a pasar nada si te tomas una, ¿no? Y yo decía, es correcto, no, sí. Están viendo que tengo un problema y de todos modos me dicen que no va bien. Los mismos que te internaron luego te dicen, bueno, pues tómate una al fin, o mira, con la cerveza no tuviste bronca, ¿no? Es correcto, hay inconsciencia. ¿No? Ahora, bueno. Pero además, si tú les dices que no y le sacas a lo mejor tu literatura de doble A y dices, mira, el primer paso dice esto, te van a linchar. O sea, te ganas el repudio, pues, de la familia cuando uno intenta hacer una cosa diferente. Además, el primero que intenta cambiar el sistema familiar, muchas veces es tomado como el traidor. Así es. Sí, ¿cómo? O sea, porque ya no pertenece a la misma esquema. Una vez que nosotros podemos generar un poquito de conciencia, entonces ya no encajamos en el sistema familiar. Por tanto, la familia ya nos ve como enemigos. Alguien que nunca puso límites y que ahora los traza es un payaso, ¿no? Entonces, ya claro. ¿No? Ya, como ya dejó de beber, ya se siente diferente. Pero en realidad estamos haciendo un cambio para que todo el sistema mejore, pero la familia o el sistema muchas veces no quiere la sanación. O sea, lo que quieren es que vuelvas a beber poquito y que te acoples nuevamente al sistema. ¿Sí? Claro, cuando el enfermo alcohólico, adicto o comprador compulsivo o el que tiene alguna adicción está en el proceso y todavía no ha llegado a tocar fondo, es controlable y agradable, porque hay una personalidad que tenemos de cierta, como somos muy manipuladores, hay gente que le gusta tratar con un enfermo adicto cuando no está en consumo o cuando está en proceso, todavía no está tan avanzado. Pero cuando llega al proceso avanzado, en donde ya no hay control de ciertas cosas, ya empieza a robar, ya empiezan las ausencias, es cuando hay detalles, pero ahí te va. Este juego de manipulación y de control y de perdón y de culpa entre el adicto y el coadicto o enfermo con adicción es bien complicado de desenredar, complicadísimo, ¿no? ¿Cómo lo sugieren ustedes ahí? Mira, es que pasa que dentro de esa dinámica familiar hay acuerdos. Hay muchos acuerdos y muchos beneficios con respecto a esa dinámica, a esa forma de actuar. Por ejemplo, yo me voy a callar a lo mejor las infidelidades de mi padre porque entonces él va a solapar mi alcoholismo y mi adicción, ¿no? Y claro. Entonces mi mamá a lo mejor es un ejemplo, ¿no? A lo mejor mi mamá se va a liar con otro de mis hermanos y van a hablar mal de mí, ¿no? Y de mi papá. Pero nosotros ya hicimos un montón de alianzas.
Cuando nosotros queremos despresurizar esa alianza o romperla, fracturarla o simplemente evidenciarla, pasa algo muy chistoso. Y esto es así a nivel sistema. Cuando un enfermo adicto cambia, la sistemática familiar busca cómo reemplazarlo. Por ejemplo, cuando el enfermo alcohólico, adicto, ludópata, empieza a cambiar su vida, entonces se va a agarrar a alguien más del miembro, ya sea alguien más joven, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el hijo del adicto, ¿no? Tú sufriste mucho porque tu papá era adicto y entonces a ti que te devuelva a dar todo. Empieza nuevamente la mecánica que enfermó al primero, ¿no? Y entonces tú no debes de sufrir. Es correcto. ¿No? ¿Ya viste? Te Entonces vamos a salvar de él. Así es. Y yo te voy a dar todo lo que él no te dio. ¿No? Es correcto. Es correcto. Pero evidenciar esta forma muchas veces, o más bien a las personas no les gusta. A las familias en general no les gusta evidenciar la forma. Se siente algo así como exhibidos, ¿no? Como, ay, ¿por qué me salen? Y además, fíjate que estamos preparando por ahí una serie de entrevistas o programas, no sé cómo llamarle todavía, de cómo se ha meneado también este fenómeno de la recuperación en las adicciones. ¿Por qué te lo digo? Tú sabes, o muchos saben, de estas grandes, no sé cómo decirlo, modalidades, es que no sé si es modalidad o distorsión del programa de fundaciones, de gente que nada más quiere ser famosa en TikTok, hablando de cosas que son privadas de AA o de Al-Anon y todo ese asunto. Y en este caminar creo que hay mucha confusión. Ahora, anteriormente las sustancias que eran base, lo que era el alcohol, la marihuana, y vamos a suponer la cocaína, porque llegó un momento que los inhalantes como que tuvieron su temporada, pero hay cierto sector. ¿Qué pasa ahora? Que con este asunto del cristal, del fentanilo, la gente no va a tener oportunidad de errar mucho. ¿A qué me refiero? En lo que la familia entiende que tuvo que haber entrado a recuperación y cómo no le hizo caso a los padrinos o a las psicólogas o a los psicólogos que se acercaran, su hijo ya se volvió loco. Y entonces ya no hay un centro de rehabilitación, ya hay que llevarlo a un psiquiátrico porque, o el proceso ya no va a ser de 3 meses, porque primero vamos a sacarlo de la psicosis y luego ya ver si quiere. Y entonces el proceso se fue a 6 meses o a 9 meses o a 1 año o a más. Y entonces, como la salud también cuesta, yo he dicho gente que ya se derrota, ¿no? Pues nos protegemos, que muera, así incluso muchos, yo he escuchado, total, que se muera por allá, o resuelven a llevarlos a lugares anexos en donde pagan porque lo tengan, ¿no? Y que por lo menos saben que no les pegan, o les pegan, pero les va a salir más barato que los tengan medicados en esto. ¿Qué pudiera recomendarle de veras a la familia que hagan conciencia y puedan bajar también sus brazos, como le piden al adicto, y se integren y en una comunidad y en una sinergia de centro de rehabilitación, psicólogos, familiares y usuarios o adictos, pudiera haber mayor recuperación? Fíjate que sí es un poco complicado y lo menciona el programa desde el inicio, ¿no? Dice que solamente si tenemos un fondo de sufrimiento, entonces podemos atrevernos a cambiar. Pero la verdad es que en la familia es muy difícil que tengan un fondo de sufrimiento porque constantemente tienen de qué agarrarse. Es decir, ya no me agarro de mi enfermo alcohólico, ahora me voy a ir al chisme por acá, o me voy a jugar, pues, en otras cosas, ¿no? Es muy complicado que en realidad la familia quiera cambiar. Ahora, es cierto lo que acabas de mencionar. Hace muchos años, el enfermo alcohólico tardaba muchísimo tiempo
en volverse alcohólico, ¿no? Y lo mismo sucedía con las siguientes drogas, ¿no? A lo mejor la cocaína no te volvía loco en un principio, tardabas algunos años, pero ahora algunos años. sí, con todas estas drogas de diseño, el fentanilo te vuelves adicto desde la primera dosis y los estragos son súper grandísimos. Complicado, o sea, yo conozco chavos de 17 años que llevan 5 internamientos y que empezaron a consumir a los 11 y que no han vivido. O sea, salen, se drogan, los internan, salen, se drogan, los internan, salen, los drogan, van a la prisión, salen, se drogan y los internan, y no tuvo vida, ¿no? O sea, dejó de estudiar, este asunto de la hipersexualidad que genera los nuevos, las nuevas sustancias, con serios problemas sexuales, cuando de veras mucha gente no los han besado, no han tenido algo fraternal, algo humano, ¿no? Todo ha sido enfermedad mental y pornografía, y no ha vivido, ¿no? Es que exactamente, para el sistema lo único que busca es que no seas incómodo. Solamente eso. O sea, que hagas lo que quieras, pero que no los molestes. Sí, exactamente. Que no me saques de quicio. O sea, yo les decía apenas en una conferencia ahí en la Quinta Santa María, precisamente eso, o sea, no, en realidad no es que sean abandonados los usuarios o que tengan una herida de abandono, en realidad son seres que fueron olvidados. O sea, no se les educó, no se les preparó para el dolor, jamás se les explicó que era una cuestión de frustración, jamás les explicaron que era una crisis y que son necesarias, jamás. Solamente está en el dispositivo celular, ve y cómete, abre el refrigerador, acábate lo que quieras, pero no me des lata. No, vaya, incluso vaya, yo te voy a decir acaso, mi generación, yo tengo 60 años y mi generación era, pues tratar de que estuvieras en algún deportivo, va y inscríbete a eso, lo otro, pero una educación, por lo menos emocional, no había. No había. De hecho, vaya, yo te digo una cosa. Ahora que me he reunido con amigos, compañeros de la secundaria, de gente que pues platicábamos, pero de otras cosas, pero yo no sabía que mucha gente, por ejemplo, que compañeros, sus papás habían muerto, ¿no? O que los golpeaban, ¿no? O sea, no sé si ahora llega alguien y le dice a su amigo, estoy triste porque tengo problemas, mi hermano está internado, o mi papá tiene 3 días que no llega a la casa porque no sabemos dónde está, o qué crees, hoy no comimos porque mi papá y mi mamá perdieron todo en el bingo el sábado, ¿no? Iban a ganar y perdieron todo, ¿no? ¿Qué tanto este asunto de bloquear emociones para no ser criticado, para no ser juzgado o para no ser que te tengan lástima, se perdió o si lo hubo en algún momento, no lo sé? ¿Qué experiencia tienes tú en este asunto, Linda? Mira, en primer lugar, que cuando nosotros llegamos al sistema, estas emociones van a ser educadas y solamente permitidas para algunos aspectos. Es decir, tú puedes sentirte enojado solo si a lo mejor, no sé, alguien te quiere bajar a la novia, no sé, ¿no? En ese momento te puedes enojar, pero a lo mejor no te puedes sentir triste si vas a perder algo o falleció alguien. Por ejemplo, en los hombres, es muy común eso, ¿no? Que no se permiten ser honestos con lo que sienten y a lo mejor están atravesando por una situación de pérdida y lo niegan hasta la muerte y dicen, no, ni me duele, no, ni me importa. Pero sí la quería, pero como que ya la olvidé, ¿no? Entonces, este desconocimiento de lo que es nuestras emociones, pues obviamente va generando un montón de, vamos a decirlo así, como angustia, y a la par terminan en quién sabe qué. O sea, un día, no sé, en una fiesta terminas ya agarrándote del chongo con alguien. Y ahí sí está permitido que te enojes, que te frustres, que te arranques la camiseta, pero en otra situación, no. Entonces, el desconocimiento de nuestras emociones y la función que tienen, sí son al cabo de algún tiempo un problema. Sí se vuelven un problema.
Bastante fuerte. Bueno, mira, antes de ir aterrizando, me gustaría preguntarte lo siguiente. Sí, claro. Aparte de estar colaborando dentro del staff de la Clínica Santa María, ¿tienes consultas personales? Si alguien hace clic contigo, podemos dejar las redes sociales Sí, en claro. la información, en la cajita, Sí, sin ok, ningún para que me las problema. pasen al final porque esta es una de las intenciones del canal de Emociones en Equilibrio, es conocer, tener una plática así, no tan formal o tan estricta, sino que sea una plática que sea Ujú. entendible por cualquier tipo de persona, que sea clara, eso sí, nos ha gustado que sea muy claro, muy verdadera, no te vamos a mentir aquí, es que, ay, se le va a quitar, no, la verdad es que esto es bien complicado, se puede trabajar dependiendo qué tanto esfuerzo y todo ese asunto, ¿no? Y, ya para ir aterrizando, me mencionaste algo que ahorita me brincó, es, a la familia le cuesta mucho trabajo tocar fondo para poder entender que es una pieza importante dentro del engranaje del sistema familiar que está generando, en este caso, una adicción a la droga o algún problema que está empezando a marcar rojo, empezó con amarillo y ya está en rojo, ¿no? ¿Cómo pudiéramos hacer conciencia de que, de que pueden no tocar fondo tan fuerte o que al primer tocar fondo haya un poquito de conciencia y entren a consulta? Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que revisar es precisamente nuestra historia. ¿De dónde venimos? ¿Sí? Porque si bien el sistema es una red muy amplia, no solamente vengo de mi mamá y de mi papá, sino ellos también vienen de sus propios sistemas, de sus propias creencias. Entonces, si yo puedo revisar mi historia, entender qué es lo que sucede, por ejemplo, ante una pérdida emocional, a lo mejor a mí me dan ganas de ir a consumir no necesariamente drogas, sino a lo mejor comida, a lo mejor fumar, a lo mejor meterme en chismes. Si yo tengo esta conducta, probablemente quiera decir que por algo por ahí no está muy bien dentro de mí, ¿no? A lo mejor Ok. podría empezar a experimentar qué es AA, qué son los grupos de autoayuda, qué es la terapia psicológica, ¿no? Recuerdo que hace mucho tiempo la terapia era tomada como para locos, no sé si a ti te tocó escuchar Sí, eso, claro. No, claro, sí, definitivamente. pero la verdad es que si es como si compráramos un pastel ahorita, Juan Carlos, Ok. y el pastel, del sabor que sea la rebanada del pastel, vas a ver todo. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Quiere decir que si yo tengo un adicto en mi familia, yo también puedo serlo. Y no porque consuma ningún tipo de sustancia, a lo mejor tengo otros defectos, ¿no? Claro. A lo mejor tengo otro tipo de conducta adictiva que tampoco noto y que también genera estragos en mi vida, que también me hace sufrir, que también me hace sentir a veces miserable, a veces superior a otras personas. O sea, algo dentro de mi sistema no está funcionando. ¿Por qué no me puedo llevar bien con mi familia? A lo mejor soy una de esas personas que pues me llevo bien con una, pero a todas las demás las desintegro, ¿no? De mi sistema. O sea, eso también nos habla de cosas que no están bien, Claro, ¿no? ahorita que me decías esto, vaya, me decía una vez una persona que no tenía nada que ver con adicciones, ¿por qué con todas las personas que me relaciono y genero confianza me terminan traicionando, no? Y estoy seguro que si esta persona hubiera investigado un poquito, se daría cuenta que ella busca ese tipo de personas y se enrola por alguna situación para que termine siendo traicionado. Y eso cualquier persona diría, ay, ¿cómo crees que voy a buscar eso, no? Así es. Pues, ¿qué crees si pasa, no? Una persona codependiente, vamos a poner un ejemplo, una mujer que llevó a su marido aquí en Santa María y le dijo, ya, hasta ahí, me ha tocado, ¿no? Llegan con la de divorcio y ya no los van a ver. ¿Qué crees? Si ella no toma, el próximo va a ser adicto o va a ser alcohólico, ¿no? Y luego igual, ¿no? Si no vuelve a resolverlo, va a pasar lo mismo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tiene algo que resolver, tal vez con la imagen paterna, y mientras no voltee
resuelva eso con papá, nunca se va a relacionar con un hombre y siempre va a ser atraído por gente con adicciones, por ponerle ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, porque no, imagínate, miren, vamos a reproducir. ¿Qué vamos a reproducir? Solamente lo que conocemos. Reproducimos lo que vimos en nuestro sistema, y si en mi sistema yo vi que a lo mejor, no sé, las mujeres eran golpeadas, pues yo voy a buscar a alguien que me golpee. La forma y la dinámica que yo voy a reproducir va a ser exactamente la misma. Por eso decimos que la familia o el chivo expiatorio solamente es la representación de todo el sistema adicto, de toda la enfermedad. Nosotros también tenemos y necesitamos la ayuda, ¿no? ok. Entonces, para ir cerrando, el tema fue cómo se relaciona el sistema familiar con las adicciones. Y yo diría la respuesta es prácticamente lo es todo, ¿no? El sistema familiar es el que crea las adicciones, ¿no? Y para arreglar, como decías, y para ir aclarando, es la adicción que se representa tal vez, en este caso que hablamos de alcoholismo, es el que yo tome. La lógica diría, si logramos que él no tome, quitarle la copa en la mano o la sustancia, todo se va a mejorar. Y esto no es el problema. Claro que hay que quitarlo para empezar a ver el problema. El problema es por qué alguien tiene que tomar de la manera que terminó tomando. Porque entonces esto puede sustituirse por otra cosa, por cigarro, por conductas, si no hay un arreglo del sistema. Así es. A mí me quedó muy claro. ¿Con qué pudieras concluir, Linda, y qué le pudiéramos recomendar a nuestros oyentes? Mira, pues un poco la mirada que decía Bert Hellinger, ¿no? Por colocar las cosas en orden. Él decía que si nosotros podemos empezar a colocar todo en orden, entonces el sistema tiene, vamos a decirlo así, un chance de recuperación. Honrar nuestra historia familiar, porque si bien no es perfecta, hay muchas cosas que sí nosotros tenemos que ver, que también fue bueno, ¿no? Claro. ¿Qué sería? Bueno, a lo mejor yo tuve un padre alcohólico, pero jamás me faltó atención o comida o algo. A lo mejor tuve una mamá dependiente, a lo mejor lo que haya sido, ¿no? Pero esa mujer Claro. estuvo y me dio lo mejor dentro del sistema. Y fíjate que cuando te atreves vas a descubrir cosas tan padres. Uh-huh. Yo les voy a compartir rápido, es lo único que descubrí después de mi autobiografía es que, bueno, aparte de que hubo muchas generaciones por parte del lado materno y del lado materno y paterno de alcoholismo, pero ¿qué crees? Es que descubrí que en el camino todos trataron de dar lo mejor a la siguiente generación. Y algunos no lo consiguieron, pero de veras hicieron un esfuerzo por mejorar, aunque no les haya salido. Y entonces cuando empiezas a ver y entender el sistema con amor, con compasión, empiezas a poner en orden todo, porque vas a entender que papá y mamá, las equivocaciones que tuvieron no fueron porque te quisieran hacer daño, es porque también ya venía dañado el asunto. Así es. Fíjate que de eso se trataba, ¿no? Que nosotros pudiéramos entender el sistema, lo complejo que llega a ser. El sistema llega roto, ¿no? Pero también dentro del mismo sistema también trata de darnos lo mejor, aunque fuera poquito, aunque fuera solo una sonrisa, a lo mejor lo que haya sido dentro de la familia. Eso que nos dieron, tenemos que honrarlo, aceptarlo como viene, ¿no? Con todo lo que fue, lo que pudo haber sido, con lo que haya sido. Aceptar de dónde vengo, para que entonces el sistema que sigue o las generaciones que siguen también puedan ser reparadas. Claro, ¿sí? Claro, porque además los sistemas impactan 7 generaciones. Claro. Entonces, el esfuerzo que tú hoy, aquí, ahora, tú que estás en alguna crisis, tú que tienes algo que crees que de repente no hay solución, los que hemos estado ahí te podemos decir si hay solución. Y que tu cambio
puede impactar 7 generaciones. O sea, me decía mi padrino, tírales un paro a tus bisnietos, no seas gacho, ya salgo por ti, ¿no? Claro, sí, Claro. pero, pero es que Linda, en realidad sí es así, Juan Carlos. O sea, en sí, sí, realidad es es que así. cuando nosotros atrevemos a aceptar nuestro pasado tal y como viene y honrarlo por lo que haya sido, porque también a nuestros padres no nos tocó o no les tocó lo que a nosotros sí, podremos dar esa nueva mirada. Y entonces tal vez Claro, nuestra siguiente generación venga con un poco más de fortaleza. Además, quiero decirte y quiero comentarle a nuestra audiencia que acompañar en un proceso de rehabilitación no es lo mismo que seguirles resolviendo. Acompañar es solamente estar, como cuando acompañas a alguien a la tienda, o sea, solo vas, sí, estás en el vas, camino, pero no por suerte resuelves. estás ahí, ya que llega él se acerca al mostrador, pide lo que sea y tú estás atrás, ¿no? No Así es, intervienes en decisiones, estás acompañando. nada. Y además se valora mucho ese Así acompañamiento, ¿eh? es, así es, para que no sea desde la dinámica anterior de tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Y además, Es correcto. agradecérmelo, ¿no? Sí, no es todo complicado la parte de control de un codependiente, ¿no? Pero mira, yo creo que vamos a tener más. A mí me gustaría, de una vez, invitarte que tal vez el siguiente mes o en 2 meses preparemos algún Sí, otro claro que tema sí, con y muchísimo poderle gusto. darle un poquito de continuidad. Sé que te apasiona, me di cuenta, y bueno, a mí también me encanta. De ¿Verdad hecho, que te quiero sí? platicar que quiero proponerle a Mario y al padrino Jerry hacer un reportaje y hacer un día en la Quinta Santa María, Oye, desde estaría cómo te genial. levantas, puta, y estar ahí grabando ciertos detalles, los que se puedan permitir como externo. Hay cosas internas de cierto tipo de El novedad, trabajo personal. que es un respeto a los usuarios, que no vamos a ver, pero sí estaría padre ciertas actividades, cómo se levantan, la de servicios, y estamos en eso. Vamos a trabajarlo, me va a dar mucho gusto conocerte personalmente, no tengo el gusto Ay, de conocerla gracias. personalmente, pero somos compañeros, hemos laborado el mismo y estoy seguro que somos muy parecidos. Te agradezco mucho en nombre del staff, porque no nada más soy yo solo, hay un staff aquí atrás chambeando, en nombre de toda la gente que colaboramos, el que nos hayas permitido, y más en este día, porque es un día de descanso, quiero decirles que se graba el domingo, en esta ocasión, y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Gustas despedirte, por favor, Linda? Pues sí, más que nada agradecerles a nuestra audiencia. Cualquier cosa, estamos a su servicio en Quinta Santa María. Y bueno, por ahí te dejaré más tarde mis redes sociales para que nos sigan y Claro, las cualquier ponemos cosa aquí. a su servicio. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, para ti, si este episodio no fue para ti, seguro que conoces a alguien que le pueda hacer falta y que pueda conocer la información que se vertió aquí. Por favor, compártenos, regálanos un like, haz un comentario, nos ayudas mucho. Gracias a los que han apoyado. Vamos en la tercera temporada. Casi son 70 y tantas entrevistas ya entre la primera y la segunda temporada que están ahí en YouTube, pues las puedes ver. Estamos haciendo un remake, digamos, volver a anunciar las que tuvieron más de 500 visitas para que la gente vea qué onda, ¿no? Por mi parte ha sido todo, te agradezco mucho, bendiciones hasta donde Gracias, estás, Juanito. un Gracias placer a ti y a y todo tu equipo.